Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra y abriremos Filemón como primer texto para poder comenzar el sermón de esta mañana. Filemón capítulo 1. Filemón es una carta que solamente tiene un capítulo y leeremos el versículo del 23 al 25. Filemón capítulo 1, versículos 23 al 25. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén, amados. La carta a Filemón está antes de la carta a los Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, ya para finalizar los textos de esa parte de la Biblia. ¿Lo tenemos todos, amados? Bien, dice la palabra: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y luego viene el versículo 24 diciendo que lo saludan también Marcos, Aristarco, Demas, y del que vamos a hablar esta mañana es y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das, primeramente, de haber amanecido un día más, Dios. Solo ver el sol es una bendición de vida que tú nos das. Gracias por la existencia. Miles de personas ya no tuvieron la oportunidad de amanecer un día más, pero nosotros aquí estamos, Dios, congregados, reunidos con el deseo de aprender de tu palabra. Ilumínanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos a través de ella, Dios, que pueda fluir libremente para que podamos atesorarla, para que podamos vivir esa palabra, pero sobre todo practicarla. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Muy bien. Hemos estado antes de la Semana Santa, tomamos 3 domingos para hablar acerca de la vida de los colaboradores del apóstol Pablo. Colaboradores que, como usted y yo, fueron seres humanos, con sus errores, con sus defectos, con sus pecados, con sus virtudes, con sus cosas buenas, pero que al indagar acerca de ellos, nos dejan grandes enseñanzas a nosotros. Nos hace sentir plenos porque nos damos cuenta que los hombres de la Biblia no fueron sobrenaturales. Los hombres de la Biblia que formaron parte de los inicios del Evangelio no fueron personas especiales o distintas a usted y a mí. No, los hombres de la Biblia fueron hombres de carne y hueso. O como dice el Nuevo Testamento acerca de Elías, un hombre, dice, a pesar de ser un instrumento maravilloso, pero no dejó de tener las mismas pasiones, los mismos deseos que los seres humanos. Entonces nos enfrascamos a estudiar desde el versículo 24 a estos personajes que acompañaron a Pablo. Epafras lo estudiamos en un sermón exclusivo hace unos meses, digamos, la dinámica que hemos venido siguiendo. Poneme el 24, por favor, hijos. La dinámica que hemos venido siguiendo es la de estos hombres. Comenzamos a estudiar a Demas. Demas fue un hombre que formó parte de la colaboración con el apóstol Pablo. Sin embargo, y lastimosamente, el texto de Timoteo dice: pero el hermano Demas amó más al mundo y se fue a Tesalónica. Se perdió. Ya nunca más volvió a ser parte de la misión, ya nunca más volvió a ser parte del evangelio, ya nunca más volvió a ser parte de ese grupo que colaboraba con Pablo por amar más al mundo. Luego estudiamos a Juan Marcos, que es el joven que en el libro de los Hechos en un primer momento fue, digamos, inconstante. Fue aquel joven que le dijo a Pablo en el primer viaje: yo quizás me voy a quedar y me voy a regresar a Jerusalén.
y Pablo se enoja en gran manera con él y dice, bueno, yo con cipotes, ¿para qué quiero tratar que se vaya? Y ahí, a través de la decisión de Juan Marcos de no continuar el segundo viaje misionero, es que Bernabé se separa del apóstol Pablo, porque Bernabé cree que Juan Marcos solamente está viviendo una crisis emocional, se lo lleva a un determinado lugar a discipularlo, y posteriormente, y para bendición de Juan Marcos, del Evangelio y de nosotros, es reinsertado al servicio. Pablo no lo quería sirviendo porque la inconstancia había hecho en él que no dejara un buen precedente. Pero después Pablo dice de Juan Marcos, llámenmelo, porque él me es útil al ministerio. Diferente a Demas, que ya no volvió, Marcos es un hombre que se mantiene primero a la distancia porque se quiere retirar, pero a través de Bernabé él vuelve al camino y es considerado de nuevo como colaborador del apóstol Pablo. Eso, a grandes rasgos, eso fue lo que dijimos acerca de Juan Marcos. Aristarco es uno de los personajes que estuvo con Pablo, compañero de prisiones, fiel desde inicio a fin, está con Pablo en las buenas, en las malas, le pegan una gran tunda en un lugar y él no abandona, él se mantiene fiel. Entonces, estos tres son los que hemos estudiado los últimos domingos, y esta mañana quiero con ustedes estudiar a Lucas. Lucas, que se le conoce como doctor, o en la Biblia también se habla de el médico amado. Primero quiero mencionar de que en la Biblia la palabra doctor en el siglo I era y también lo dice el libro de los Hechos, que Lucas era un médico. Y dice Colosenses, si quiere vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 14. Colosenses capítulo 4 versículo 14. La carta a Colosenses capítulo 4 versículo 14. ¿Ya lo tienen ahí, amados? Vean cómo se le menciona a él, y dice de esta forma. Pablo menciona a Lucas y dice que, hablándole a los hermanos de Colosenses, les dice, os saluda, ¿quién dice ahí? Lucas. Y ahí aparece una manera de conocerlo a él. ¿Qué dice acerca de Lucas? Que él es el médico amado. El médico amado, término en griego es iatros. Iatros es la palabra médico, que en ese tiempo se refería a un médico general, alguien que trataba enfermedades comunes, heridas, fracturas, fiebres, problemas físicos cotidianos. En este tiempo no se conocían las especialidades como hoy se conocen, sino que eran así de manera general médicos. Y habían de tres tipos. En este tiempo, en los tiempos bíblicos, habían los médicos prácticos, es decir, personas que trataban o que atendían a los enfermos de manera general y de manera básica, por supuesto. Eran, digamos, se conocían en las ciudades como, no, allá está el médico, él sabe acerca de fracturas, él sabe acerca de estos, él sabe de lo otro. Esos eran los médicos prácticos. Había una segunda distinción en los tiempos bíblicos para referirse a médicos, que eran los médicos que acompañaban a los viajeros y a las personas importantes, es decir, a la aristocracia. Si usted era una persona importante y tenía la posibilidad, pues ahí andaba a su propio médico de cabecera, el que le iba a ayudar a todas sus dolencias, a todas sus situaciones. Esa era la segunda clasificación de los médicos.
o más bien para poder definir el término iatros de la época bíblica. Y la tercera manera o los tercer tipo de médicos eran los médicos con formación más científica. ¿Y estos quiénes eran? Los que más se dedicaron al conocimiento en esa época del cuerpo humano eran los griegos. Y tenían unos grandes referentes. Uno de ellos era Hipócrates y el otro de ellos era Galeno, que eran, digamos, a grandes rasgos de la tradición griega, los que más conocían acerca del cuerpo humano y de esas cosas. Por eso, en la actualidad, a los médicos hay una manera de conocerse que es: él es un galeno. Hace referencia a este personaje griego que, digamos, fueron de los más refinados en el conocimiento del cuerpo humano, de esto y de lo otro. Entonces, hay mucho que hablar acerca de cómo comenzó la historia médica, por ejemplo, desde Sumeria, desde Egipto, conocidos primeramente como curanderos, tratando las hierbas, viendo las cosas que servían para curar dolores. Pero esto no es un tema, pues, y tampoco yo soy doctor, así que solamente de manera general menciono la palabra que refiere la Biblia, la palabra iatros, para poder hablar acerca de Lucas, que Pablo le llama el médico amado. Bien, las características de Lucas: un hombre culto, muy conocedor, un hombre educado, un hombre con formación científica, un hombre con dominio del idioma griego. Él es el médico amado. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, escritos por él, fueron, fíjese bien, de los textos del Nuevo Testamento con el griego más refinado de la época. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Marcos, que pues opta por un griego más popular, o las cartas de Pablo, que son muy propias de la cultura de ellos, pero si hablamos de alguien que escribe con delicadeza, eso es el médico amado, Lucas. Lucas utiliza una manera de escribir tan elegante. Es más, yo recuerdo en la universidad que fue el Evangelio de Lucas que tomé como estudio de todo un año entero, para poder analizar sus perícopas, sus símbolos, sus textos como tales. Y es Lucas. ¿Por qué? Porque era un hombre culto, porque era un hombre educado, y él era un hombre médico con educación científica, que estuvo a la par del apóstol Pablo llevando el Evangelio. ¿Qué más sabemos de Lucas? Probablemente él venía de Antioquía. Él no era un hombre judío, compañero del apóstol Pablo en varios viajes misioneros, ya lo vamos a ver. Fue un testigo directo de algunos eventos narrados por él en el libro de los Hechos, y también considerado en la tradición cristiana como un historiador cuidadoso y un teólogo muy profundo. Eso fue Lucas. Bien, esas son las generalidades de quien vamos a hablar esta mañana, del médico amado de Lucas. Lucas, hermanos, es quien aporta una perspectiva única. ¿Por qué, pastor? Porque aquí en la Biblia, y vamos a ver desde los inicios, que no solamente hay profesiones como los pescadores, que es el apóstol Pedro, o como algunos jornaleros que parecen los evangelios, o personas digamos, de trabajos comunes y corrientes. No. También el Evangelio, a través de Lucas, el médico amado, nos va a aportar la perspectiva de un profesional de la época que pone la ciencia que conoce y pone por escrito lo que tiene que ver con el reino de Dios. Esto desde ya nos arroja una dinámica diferente,
Fíjense de que la tradición católica siempre manejó que los evangélicos éramos el pueblo más ignorante de la época. Es más, había un refrán de la Iglesia Católica que decía, católico ignorante, seguro protestante. Como que fuéramos personas que no conocemos, como que fuéramos personas que simplemente sabemos leer y escribir a duras penas. Pero Lucas nos pone en la perspectiva de que el evangelio puede llegar incluso a la gente profesional. El evangelio puede llegar a las esferas de las personas que han cursado una carrera universitaria, que son hombres y mujeres de ciencia, pero que a través del evangelio se ha encontrado salvación, se ha encontrado plenitud, se ha encontrado muchas cosas para todos aquellos que quieran acercarse a Dios. Y digo esto porque fíjense, y ojalá los hermanos pastores actuales lo entendieran, nuestra cultura y nuestra sociedad ha cambiado de tal manera que la gente que llega a las iglesias es gente pensante, es gente que conoce, es gente que ha estado en un aula universitaria. Y lastimosamente muchos pastores se han quedado con los discursos de los años 80, 90, que no sabemos contestar preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque no es fácil ir a investigar, no es fácil sentarse en un aula, profesionalizarse y poder dar una respuesta a la gente. Lucas es un hombre que a través de su profesión la pone al servicio del reino y escribe el evangelio y escribe el libro de los Hechos. En segundo lugar, quiero decir que a menudo pensamos que para servir a Dios hay que dejar de lado nuestras profesiones, pero Lucas nos demuestra lo contrario. Lucas utiliza su profesión y la pone al servicio para poder dejarnos un legado tan maravilloso que fue el evangelio y el libro de los Hechos. Y por otro lado, también a pesar de su conocimiento, a pesar de su carrera, Lucas es un hombre que cuidó del apóstol Pablo hasta su último aliento. Mientras otros veían al apóstol, Lucas lo miraba como un paciente y un amigo. Lucas desarrolla su habilidad técnica y profesional en su máxima expresión cuando lo pone al servicio de los pies de Cristo. ¿Y cómo era ponerlo al servicio de los pies de Cristo? Usar su profesión para poder llevar el evangelio. Lucas entonces, aunque no aparezca directamente relacionado con las cartas de Pablo, con los viajes misioneros de Pablo, no aparece así literal, pero yo estoy seguro, más que seguro, que Lucas fue parte vital. Con Lucas a lo mejor Pablo hacía campañas médicas y a través de esas campañas médicas llevaba a la gente a los pies de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, quisiera en primer lugar hablar esta mañana con ustedes de que la ciencia y el conocimiento se puede poner al servicio de la fe. Voy a repetirlo. La ciencia y el conocimiento se puede poner al servicio de la fe. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Lucas, fíjense bien, Lucas no fue un testigo ocular de los hechos de Jesús. Nunca Lucas vio un milagro de Jesús. Nunca vio cómo Jesús, yo no quiero imaginarme si Lucas como médico hubiese estado cuando Jesús le puso lodo en los ojos a un hombre para que dejase de ser ciego. Me imagino que Lucas, si hubiese estado ahí, se hubiese desgarrado. ¿Cómo se le ocurre a Jesús ponerle lodo a un ciego? Pero claro, Jesús no actuaba bajo la ciencia, Jesús actuaba bajo la fe. Y prueba es
que no fue el agua, ni la saliva, ni el lodo, fue la misericordia de Dios que hizo que ese ciego volviese a ver. Dele un fuerte aplauso. Entonces, Lucas no vio ningún acto de Jesús, pero, y aquí es donde digo, la ciencia se puede poner al servicio de la fe. Aunque no vio ningún milagro, usó su conocimiento para documentar todo lo que Jesús hizo con una precisión tremenda. Como buen crítico, Lucas investigó diligentemente todas las cosas desde su origen. Quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 1. Y este es un principio de exégesis, pero no lo voy a ver desde el enfoque del exégesis este pasaje, sino que quiero verlo de lo que estamos hablando: la delicadeza, la diligencia, el esmero que Lucas tiene para poder poner por escrito, aunque él no vio ningún milagro, pero investigó, pero indagó, pero realizó un trabajo exageradamente bueno. Usó la ciencia que él conocía, pero la usó para ponerla al servicio de la fe. ¿Ya lo tiene Lucas capítulo 1? Fíjese bien. Primero dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Muchos. Lucas es un hombre que conoció el evangelio de Marcos, que conoció a lo mejor el evangelio de Mateo, y conoció también otros evangelios que no son canónicos, que no están en nuestra Biblia, pero que circulaban en el siglo I. Lucas los leyó, cada uno de esos. Por eso dice el versículo 1: ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, Lucas tiene contacto con aquellos que vivieron. Estoy en Lucas, hijo, capítulo 1, estoy versículo 2. Dice: nos han contado. Lucas tiene dos fuentes. Primer fuente que tiene Lucas es lo que él conoce por escrito, lo que ha leído. Y en segundo lugar dice Lucas que le han enseñado aquellos que desde el principio vieron con sus ojos y que fueron ministros de la palabra. Pareciera ser que eso bastara para decir que alguien tenga fe. Solo basta leer, solo basta escuchar el testimonio de aquellos que anduvieron con Jesús. Pero aquí viene lo bueno, aquí viene la ciencia al servicio de la fe. ¿Qué dice el versículo 3, amados? Me ha parecido, dice Lucas, a mí también, y vea usted eso, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber, y vaya subrayando todo eso que hizo Lucas, después de haber, ¿qué hizo Lucas? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Primero, era un personaje importante. Segundo, el que probablemente le había facilitado a Lucas todos los gastos de investigación. Para que Lucas haya investigado, tuvo que viajar a los lugares, tuvo que acercarse a la gente. ¿Y quién sufragaba eso? A lo mejor este señor llamado Teófilo. Es decir, le dio un encargo. Teófilo le dijo: anda, investigame de ese tal Jesús. Entonces Lucas tiene los textos que se conocían, que ya dice el versículo 1.
Lucas tiene el testimonio de la gente, versículo 2, pero en el versículo 3, él dice, no me basta eso. Yo personalmente voy a ir a investigar, voy a ir a indagar, voy a tener que viajar, voy a tener que todo lo que él conoce, ponerlo al servicio del reino de Dios, para que al final dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y mire lo que dice el 4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este prólogo casi que es, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Mire cómo dice. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál era el primer tratado? Lo que Lucas escribió acerca de Jesús. El Evangelio de Lucas. Y le está haciendo referencia otra vez a Teófilo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber tomado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Lucas, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, a un crítico en el buen sentido de la palabra. Crítico no es el que critica, no, crítico es el que investiga, el que indaga, el que pregunta. Bueno, ¿y cómo es esto, pues? Y esto de la fe, y esto de Dios, y esto del Evangelio, y esto del otro. Ayer estaba leyendo un artículo de muchas cosas que la gente da por aseverado en la iglesia cristiana. Y da por aseverado porque no lee ni investiga. Y aparecían un montón de pasajes bíblicos que la gente ya da por hecho que así es. Voy a mencionar uno. La Biblia menciona que Elías fue arrebatado. ¿En qué? ¿En qué fue arrebatado Elías? No los oigo. ¿En qué? En un carro de fuego, dice la gente. Y cuando usted va al texto bíblico, no dice eso. No dice eso. Pero la gente dice, es que Elías se fue en un carro de fuego. No, señor, el texto dice en un torbellino. Así dice el texto. Ahí lo lee en su casa, no hay tiempo ahorita. Pero para que usted se dé cuenta que la falta de investigación, la falta de lectura hace que la gente crea cosas solo porque se las dicen. Solo por eso. Y hoy, lastimosamente, hay una situación que se llama la comezón de oír. Fíjese que hoy vivimos en la era digital donde cualquier persona aparece en TikTok o en las redes sociales y porque se oye bonito ya pensamos que lo dice la Biblia. No, señor, hay muchas cosas que pueden ser buenas, que se oyen bonitas, pero que la Biblia jamás las dice. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que Lucas nos enseña que es necesario que tengamos una fe inteligente y no una fe fanática ni una fe ciega. La Biblia dice, escudriñadlo todo y retened
lo bueno. Por eso yo trato en esta iglesia que usted como congregación se alimente bien y que no se crea cualquier sandez que anden diciendo ahí en todos lados. Solo porque lo dice fulano, solo porque lo dice mengano. Y puede ser tradición de siglos y de años. Lea, investigue, haga lo que hizo Lucas. Cuando usted tiene una fe inteligente, entonces se da cuenta que la fe real no es aquella que se basa en las denominaciones, en las tradiciones. La fe real es aquella que nace de la relación personal que yo tengo con Dios. Pero que yo lo indago, pero que yo lo investigo, pero que yo lo vivo, pero que yo lo creo. Lucas no se deja ir a la primera. Vuelva al Evangelio, por favor. Lucas no se deja ir a la primera, sino que dice el 1:3 del Evangelio de Lucas: me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Me encanta. A mí no me encanta una iglesia que diga todo sí, amén. A mí me encanta aquella iglesia que pregunta: hey, mire pastor, pero aquí el texto bíblico dice esto otro. Me encanta, me fascina eso. Y no una gente que solo aplauda las cosas que se dicen. Investigue, lea, indague. A mí, aquí era el año 2011, cuando un hermano vino en un noviembre, me acuerdo. Y un hermano que de repente: mire, quiero hablar con usted. Sí, hermano, tengo esta información, me dice. Ajá, le digo yo. Fíjese que he leído este libro, que quiero que usted lo lea y que me diga cómo es eso que, por ejemplo, el Pentateuco fue escrito por 4 fuentes distintas. Y para mí eso era algo nuevo. La primera reacción fue decir: este hermano es satánico, este hermano es del diablo. ¿Por qué? Porque el que no conoce, el que no sabe, el que no investiga, se enoja, se pone bravucón, se pone rabioso, se pone a ladrar. Pero el que investiga se sienta, dialoga. Entonces yo en ese momento tenía 2 opciones: o ponerme rabioso y decirle: la sana doctrina dice que Moisés es el que escribió el Pentateuco, y si usted no lo cree, va para el diablo, desgraciado. O la segunda opción: déjeme investigarle. Y esa investigación me costó 7 años de mi carrera universitaria. 7, porque hoy un algo topado me costó sacarlo. Pero después yo lo senté y le dije: hermano, hoy le puedo contestar con mucha precisión su pregunta. Y el hermano ya quedó tranquilo, el hermano ya quedó consciente de todo lo que tenía que ver con eso. Y así, mire, así como ese hermano, así como esas dudas, hay miles de dudas. Pues sí, pero investiguémoslas, dialoguémoslas, preguntemos. Es que la doctrina de la iglesia dice, que diga lo que quiera la doctrina, que dice la Biblia. Es que es el problema, hermano. Cuando usted tiene una fe ciega, usted cree cualquier cosa. Es que lo dijo fulano, que lo diga, que quien quiera que lo diga. Ya Pablo dice: aunque un ángel traiga otro evangelio que el que hemos predicado, dice Pablo, el tal sea anatema. ¿Se imagina? Hasta si viene un ángel, dice. Entonces, este principio
que Lucas nos enseña de la ciencia al servicio de la fe tiene que ver con ser creyentes que investigan con diligencia. Indaguen. A mí me encanta cuando los hermanos se van a la casa a leer, a ver si es cierto que lo que el predicador ha dicho, así dice el texto. Me encanta, me fascina. Y por eso, fíjese que usted sabe que tratamos la manera de las predicaciones en esta iglesia, nacen del texto, no nacen de ilustraciones, no nacen de la tradición, no nacen de chistes, no nacen de payasadas. Texto. Porque la Biblia dice que su palabra no regresará. Vaya, ahí está. Aquí lo atractivo en esta iglesia no debe ser el predicador. Lo atractivo de esta iglesia es la palabra que se predica, que se indaga, que se investiga, que se vive. Entonces, cuando hablamos de que la ciencia se puede poner al servicio de la fe, ¿de qué estamos hablando? Que es necesario que usted tenga una fe inteligente y no una fe fanática. Pregunte, dude, siempre consulte, sospeche de todo. ¿Para qué? Para que su fe esté afianzada y arraigada en Dios. Por eso Lucas, como profesional, como médico, ¿qué le iban a decir a Lucas de otro evangelio si él propio había investigado? Pues, ¿qué le van a dar garabato a usted de una de otra iglesia si usted mismo ha leído y ha investigado? Entonces, la primera cosa es, cuando hablamos de la ciencia al servicio de la fe, yo tengo que tener una fe que no sea fanática ni ciega. Yo debo de tener una fe inteligente. Yo debo de creer inteligentemente. ¿Cómo? Con lo que yo conozco, con lo que yo sé. Pero cuánto daño nos hicieron heredando no solo tradiciones. Cuánto daño nos hicieron solo. No, es que eso es así. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Se imagina cómo nos hicieron creer en mitos? Ya va a venir la ciguanaba. Y yo no esperaba a esa mujer chichuda. Ahí viene el cadejo. Pregúntese por qué existió todas esas cosas. Es que si el niño anda hipo, sáquese un hilo rojo, escúpale y póngale. ¿De dónde se nos ocurrió tanta cosa? ¿Sabe de dónde? Del fanatismo. De eso se nos ocurrió tanta locura. ¿De dónde viene tanta locura que se practica en muchas iglesias cristianas? Del fanatismo. Fanatismo. De la ceguera. De ahí vienen muchas cosas. En segundo lugar, y esto es lo que ya les había mencionado, pero quiero ponerlo en una frase. Cuando usted lee el libro de Hechos y Lucas, que fueron solamente una obra, es decir, que en los inicios no es que estaba aparte el Evangelio y aparte el libro de los Hechos, no, eran un solo compendio. Un solo librito así elaborado por este médico llamado Lucas. Entonces ese librito después lo dividieron y pusieron, no, como lo hizo en diferentes épocas, digamos que esto es el Evangelio y esto es el libro de los Hechos, pero era uno solo. Como era un solo libro hecho por un mismo autor, tenía, como le repetí al principio, le dije al principio y lo repito hoy, el griego de mayor, que le dijera, el griego más culto de la época. Le voy a poner un ejemplo para poder explicarle esto. Aquí en El Salvador circularon varios periódicos muy famosos. Y usted notaba, por ejemplo, que voy a mencionar nombres, ¿verdad? La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy,
periódicos normales, periódicos comunes que la gente compraba, y de alguna u otra forma los periodistas estaban llamados a escribir respetando todas las normas, respetando todas los signos de puntuación, toda la gramática, etcétera, etcétera. Pero salió otro periódico que se llamaba, ¿cómo se llama? Mapa. Que ese era un periódico popular. Y el periódico popular no tiene como norma respetar todos los signos de puntuación, todas las reglas gramáticas. No, usted miraba ahí ese periódico y a la gente le gustaba porque era un lenguaje popular. Y decían las noticias, decía, por ejemplo, lo destripó el carro. Decía la noticia, lo destripó el carro en ese periódico común, y en los periódicos de circulación de un lenguaje más refinado, que decía, el auto lo embistió. Entonces, para que usted sepa, Lucas es ese, el que usa el griego más refinado del Nuevo Testamento. Los otros evangelios y las cartas de Pablo, incluso, aunque Romanos es una carta con un tremendo léxico de Pablo, que mis respetos para Romanos sería el primer tratado teológico de la Escritura, pero no voy a hablar de eso ahorita, solo quiero poner ejemplo. Lucas es el que investiga diligentemente y pone por escrito de manera, ¿qué le digo? Ordenada, de manera preparada, de manera literaria, el Evangelio y el libro de los Hechos. Lucas bien pudo hacer un medio resumen, ¿sabe? Y decirle a Teófilo, mira, Teófilo, después de haber investigado me di cuenta de esto y lo otro y aquello, y me doy cuenta que el tal Jesús es una maravilla de hombre. Bien pudo hacer eso Lucas, pero lo puso en 2 libros, que fue el Evangelio. Solo vean ahí en sus Biblias, no tengo el tiempo para poder ver la estructura literaria. Lastimosamente me gustaría explicarles cómo está estructurado el libro de Lucas para que vean la elegancia con la que escribe. Pero por ejemplo, unas cosas son, por ejemplo, el orden. En Marcos se presenta a Jesús ya viejo, o ya adulto, perdón, ya bautizarse de un solo. En el Evangelio de Marcos dice que Jesús fue bautizado en el primer capítulo, y Lucas no. Lucas primero habla, si lo hace en orden, ¿cómo dice el título del capítulo 2 de Lucas? ¿Nacimiento de quién? ¿Va? Los ángeles y los pastores. Presentación del niño Jesús en el templo, va ordenadito. Primero cuando era niño, ahorita en el templo, en el capítulo 2:21, cuando es ya joven, a los 12 años, lo fue presentado en el templo por sus padres. Luego en el 41, el niño Jesús en el templo siendo joven. Y luego ordenadamente en el capítulo 3 presenta a Juan Bautista. Bien, no terminaríamos aquí explicándole la estructura, pero cuando hablamos de la ciencia al servicio de la fe, ya dijimos que es un hombre que investiga porque no tiene una fe fanática, sino una fe inteligente. Lo segundo es, le da a Dios y le sirve a Dios. Fíjese bien, al ver este texto de Lucas y ver el texto de los Hechos, aquí yo puedo definir todo lo que Lucas escribió con una frase: Lucas le sirvió al Señor con excelencia. ¿Cómo le sirvió Lucas al Señor, iglesia? Con excelencia, no migajas. No, un librito de Lucas y un librito de los Hechos bien elaborado, casi que son tesis. Aquellos que han hecho tesis universitarias saben que son trabajos muy delicados, trabajos que a uno le cuestan 1 año y medio en escribirlos. A mí me costó mi tesis 1 año y medio escribirlas, una de las tesis. Difícil, no es fácil, hermanos. Ahí es donde la mayoría dice: no, hombre, ¿para qué? Mejor no sigo, ya estoy harto. Pero lo tiene que hacer con excelencia. Y si se trata para Dios, lo debemos de hacer todavía con más excelencia.
Lucas hace que eso que él conoce, que eso que él aprendió cuando él estaba estudiando medicina, ahora lo pone al servicio del reino. Así como le decían sus tutores: mira, anda a investigar el caso del dolor en la pierna. Fue, investigó, indagó, utilizó los métodos de investigación de la época, pero ahora lo pone al servicio del reino de Dios y presenta sus hallazgos de manera delicada. Lucas fue un hombre que no le dio migajas a Dios. ¿Por qué nosotros en esta época le damos migajas a Dios? Cuando Dios no es un Dios migajero, hermanos, Dios es un Dios que necesita o que merece nuestra excelencia. Las cosas para Dios deben ser las mejores. Las cosas para Dios deben de ser, mire, una cosa que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuando se trata de cosas para los hombres humanos comunes y corrientes, la gente hace lo mejor que puede? Y para Dios, ¿por qué no? Para Dios, ¿por qué no? Porque si alguien, por ejemplo, se va a presentar: me han elegido de maestro de ceremonia para un acto público, que no sé qué, ahí está indagando, investigando, y qué va a ser el protocolo, el vestuario, esto. ¿Y por qué para Dios no? ¿Por qué para Dios las migajas? ¿Por qué para Dios no nos preparamos? ¿Por qué para Dios no le damos la excelencia, sino que a medias le damos a algunos el servicio? Quizás los que damos a medias el servicio pensamos que lo estamos haciendo para los hombres. Quizás pensamos que lo estamos haciendo para la denominación. Pero no, hermanitos, no nos equivoquemos. El servicio, la adoración y la devoción no es para ningún hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Presentémoslo con excelencia. Entonces, cuando hablamos de la ciencia al servicio de la fe, estamos hablando de esas dos cosas: de no tener una fe fanática, sino una fe inteligente, y de darle con excelencia lo que le vamos a dar a Dios. En tercer lugar, con este punto, Lucas es el evangelio que menciona las parábolas de la compasión. Por ejemplo, en Lucas está la famosa parábola de el buen samaritano. Una parábola que sensibiliza, una parábola que nos llama a tomar conciencia del amor al prójimo. ¿Y quién más? Un médico hablando de alguien que está tirado en el camino golpeado. Lucas es ese. También en el evangelio de Lucas aparecen los relatos en donde Jesús atiende a las mujeres, que en la época no representaban mayor importancia para la sociedad ni para la cultura. Pero Lucas rescata la atención de Jesús hacia las mujeres. Lucas también rescata la atención de Jesús hacia los pobres, hacia los enfermos. Por eso, en términos académicos, se le conoce a Lucas como el evangelio de los márgenes. El evangelio de los márgenes es el evangelio en donde están detalladas aquellas actitudes de Jesús hacia los marginados. De ahí viene la palabra márgenes, de los marginados, que en la época eran las mujeres, los pobres y los enfermos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Lucas, muy médico, muy profesional, muy conocedor, a lo mejor se llevaba con gente de la alta sociedad, porque Teófilo era un hombre importante de la aristocracia. Pero a pesar de eso, y aquí viene el tercer punto para terminar, Lucas con sus escritos nos demuestra que el reino no solo necesita personas conocedoras, necesita personas sensibles, que amen al prójimo, que sirvan con amor. ¿De qué me sirve conocer tanto si yo no practico el amor con mi prójimo? Con una cosa sencilla, con llevarme bien con el prójimo, pues solo con eso me vuelvo sensible. Entonces, el tiempo se me ha acabado, amados. Falta el punto 2, que tiene que ver con que fue compañero en las horas y momentos más difíciles de Pablo.
y falta el punto 3 al hablar de la lealtad que él tuvo hasta el final. Solo me quiero quedar con este punto 1 y decirles que aprendamos a Lucas a no tener una fe fanática, sino una fe inteligente. Aprendamos que hay que dar el servicio con excelencia a Dios y la adoración con excelencia a Dios. Y tercero, aprendamos a ser sensibles, como Cristo fue sensible. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta mañana. Padre, el predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.